Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar una vez más congregados a través de esta plataforma virtual, a través de este medio. Es un privilegio para mí poder accesar a la intimidad de su hogar. Teníamos algunos días de no vernos, hermanos, pero Dios es el que tiene control de los tiempos, ¿verdad? El día lunes compartió la palabra mi esposa. Espigamos, dijo ella, en relación a lo que hemos estado hablando del arrepentimiento. Como ustedes pudieron ver en el foro que se transmitió el martes allá en Acatenango, fue algo que se llevó a cabo el día lunes acá en Chimaltenango, y por los temas, la importancia y lo vital de los temas que se están tratando, hermano, yo consideré que, importante que lo viéramos allá. Yo hubiera querido que hubiera un poco más de participación del hermano pastor para que nos ampliara algunos conceptos, pero nos dejaron la responsabilidad de que nosotros hiciéramos el tema, pues a lo que el hermano como base había dado el día domingo, tuvimos oportunidad de ampliarlo en base a lo que el Señor en su misericordia nos ha dado. Vamos a suplicarles, hermano, que oremos a usted que está ahí. Me entusiasma ver que hay 7 hermanos conectados desde que empezamos. Entonces vamos a orar. Le voy a suplicar que incline su cabeza, que cierre sus ojos. Estamos en la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces oramos. Padre, te damos gracias esta tarde por el privilegio que nos concedes, Dios Todopoderoso, de acercarnos hasta tu presencia, Señor, a disponernos delante de ti para recibir la instrucción de tu palabra. Antes, Padre, te pedimos perdón por todas aquellas situaciones, por aquellas circunstancias, por aquellos pensamientos, por todo aquello, Padre, que este día hayamos pensado, hayamos hablado. Hemos hablado cosas, hermano, que no están en orden. Hemos pensado, hemos hecho, en fin, cosas, hermano, porque es nuestra naturaleza caída la que nos sigue arrastrando constantemente. Pero lo importante es que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el procedimiento, Padre, que tú nos estás enseñando es que nos arrepentimos, nos reconciliamos, somos perdonados y podemos acercarnos a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu esta tarde nos abra el corazón, nos abra la mente y nos abra el entendimiento, para que podamos dimensionar, Padre, podamos dimensionar los propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Todo te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Fíjense, hermanos, que el tema del arrepentimiento es fundamental, fundamental. No sé qué hay que hacer aquí, disculpen, hermanos. Es fundamental, perdonen, hermanos, esta abrupta interrupción. Es fundamental el tema del arrepentimiento. Es fundamental, es la base de todo el, el desarrollo y el crecimiento y la edificación de nuestra vida espiritual. Podemos hacer 1000 cosas, manejar, graduarnos de un doctorado en teología, lo que usted quiera, hermano. Pero si no hay arrepentimiento, no hay reconciliación, no hay perdón y no nos acercamos a Dios, todo se queda sin ningún sentido. Y se recuerdan, hermanos, que hace unos días tengo una pequeña irritación en la garganta, perdonen. Entonces me regalan un poquito de agua. Vimos unos versos en el capítulo 3 de Sofonías. Le voy a suplicar que leamos Sofonías capítulo 3, porque quiero aclarar algo que se me olvidó decirle, aunque yo creo que usted lo entiende. Dice el verso 1 de Sofonías capítulo 3. Hay
de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Y luego dice el verso 2, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Yahweh, ni se acercó a su Dios. Entonces, fíjese, hermano, que es importante que entendamos que aquí no está hablando de la ciudad de Jerusalén, de los edificios, no está hablando de eso. Está hablando, disculpen, hermano, de los moradores de la ciudad, porque mire, pues la ciudad estuvo establecida ahí 500 años, 1000 años, y cada generación que iba pasando, cada generación nacía un niño, crecía, se desarrollaba, llegaba adulto, llegaba anciano, moría, ya venía otra generación, todos caían en lo mismo. No está hablando de la ciudad, no está hablando en sí de la ciudad, está hablando de los habitantes de la ciudad. Esos habitantes de esa ciudad, hermano, no escuchaban la voz de Dios, no recibían la corrección, no confiaban en Yahweh, ni se acercaban a Él. Y cuando uno empieza a leer a todos los profetas, hermano, una buena parte del contenido de los libros proféticos es un sentir de Dios en cuanto a la conducta de esa nación, de esa ciudad, Jerusalén, de esos habitantes. Mire pues, todos los profetas, una gran parte del contenido del libro es Dios manifestando su frustración, su descontento, su molestia por la conducta de esta gente. Y otra parte de cada libro profético, otra parte del escrito profético, es un llamado al arrepentimiento. Así, mire, hermano, lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de lectura, porque no nos gusta leer, ni tenemos la capacidad de análisis para leer, por ejemplo, todo el libro de Isaías y sus 61 capítulos. Pero si lo hiciéramos, hermano, nos vamos a dar cuenta que el contenido del libro es un reproche constante de Dios por la conducta de esta gente. Entonces, Sofonías 3 dice, ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Está hablando de los habitantes de esa ciudad. Bueno, aclarado eso, vayamos, hermano, al capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1 de Lucas. Yo me recuerdo que ya vimos, hermano, alguna vez unos textos aquí de Lucas cuando hablamos de aquel sacerdote. ¿Se recuerda? De aquel sacerdote y de su esposa Elizabeth. ¿Se recuerda que hablamos de este sacerdote llamado Zacarías y de su mujer Elizabeth? Y yo creo que esa vez nos concentramos en decir que ambos eran justos delante de Dios. ¿Se recuerdan? Que no tenían hijo. Y se aparece un ángel que les viene a anunciar el nacimiento de un niño al que le iban a poner por nombre Juan. Ya viejitos, Dios los premió con un hijo que fue anunciado por un ángel. Hasta les dio el nombre, dijo, y se va a llamar Juan. Entonces, fíjese, hermano, que dice el verso, veamos el verso 13. Veamos el verso 12. Dice que Zacarías se turbó al ver el ángel y le sobrecogió temor. Verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Así como fue oída la oración de Juan, va a ser oída la oración suya y mía, siempre y cuando nos mantengamos, hermano, en el rango de los justos. Tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y el verso 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra,
y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Mire el verso 16. Mire el verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Le estaba diciendo yo, todos los libros proféticos, hermano, gran parte del contenido del libro es un llamado de atención del Dios Altísimo. Es una queja, es un sentimiento por la conducta de las gentes. Y otra parte del libro es un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Cada profeta, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, cada profeta era un Juan el Bautista. Mire pues, hará que muchos de los hijos de Israel, oiga, se conviertan al Señor Dios de ellos. Nosotros tenemos el grave problema, hermano, que mucha gente, muchos de nosotros, hemos estado años como integrantes de una iglesia, de una congregación, pero no hemos sido convertidos. Es más, ni siquiera arrepentidos. Ni siquiera arrepentidos. Porque hemos sido mal instruidos en cuanto a qué es el arrepentimiento. Hay gente, hermano, que cree que no tiene de qué arrepentirse. Hay gente en las congregaciones, es más, aún entre nosotros puede haber alguien que crea que ya no chupo, ya no fumo, o nunca chupó ni nunca fumó, ha sido evangélico desde niño. Hay gente que cree que no tiene necesidad de arrepentirse, ni de convertirse. Mire, pues, se conviertan. Verso 17. E irá delante de él, antes de que apareciera Cristo, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No, aquí no estamos hablando, hermanos, de encarnación. Aclaro, no estamos hablando que Elías iba a volver a aparecer y se iba a encarnar en Juan el Bautista. Hay que tener cuidado cómo manejamos esto. Aquí no estamos hablando de encarnación. Dice, e irá delante de él. Me gusta, hermano, me gusta, porque hay, es que no la encuentro, hermano, pero se la mando por... Mire, pues por ejemplo la Biblia de A dice, e irá delante de Yahweh en el ruaj, es decir, en el espíritu y poder de Elías. O sea que es un espíritu. Se recuerda, hermano, que a Moisés le dijeron, busca 70 varones. Busca 70 varones. Y vas a poner las manos sobre él y el espíritu que está en ti, espíritu con minúscula. Es decir, ese impulso, hermano, esa influencia que sale del corazón. Mire, pues, lo que sale de su boca es la influencia divina. Lo que sale de mi boca es la influencia divina. Y se materializa en un carácter, en una conducta. Por eso es importante, hermano, que nosotros la palabra que oímos tratemos de incorporarla a nuestra memoria, que memoricemos los textos, o si no se le queda a usted el texto, pues por lo menos que se le quede lo que dice. Porque cuando el Espíritu Santo con mayúscula habilite ese texto que ya mora en usted, cuando usted hable, lo que va a salir es la influencia divina, es la palabra, y se va a materializar en la conducta. Entonces, sigamos leyendo. En el espíritu y en el poder de Elías. Mire pues. Y dice la segunda parte del verso 17. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y fíjese, hermano, que ahí no dice, y de los hijos a los padres, no dice. Quiere decir que los que hemos andado mal somos los tatas.
para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Cuando yo me convierto, hermano, cuando yo me convierto, como lo que va a empezar a salir de mi boca es la influencia de la palabra. Eso va a influenciar a mis hijos. Por eso, mire pues, hermano, varón, cabeza de familia, nosotros, según de Corintios 5:10, dice que nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en la carne. Usted varón, usted papá, decía mi general, usted papá tiene la responsabilidad de convertir a sus hijos a través de la influencia de Dios que sale de su boca, es decir, de la escritura. Lo que pasa, hermanos, es que como estamos carentes de escritura, queremos corregir a gritos, avergonzando, dando un leñazo, una patada, como nos criaron a nosotros. Eso ha provocado, hermano, que los hijos se alejen de nosotros. Pero mire, pues, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y no dice, y de los hijos a los padres, no dice, por lo menos en este texto. Ahora mire, pues, para hacer volver el corazón, es decir, el alma, es decir, los sentimientos, la voluntad y el intelecto de los padres se van a volver hacia los hijos. Y también el de los rebeldes. Rebelde es aquel que se opone a lo establecido. Se opone a la influencia de la escritura, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y mire cómo termina el texto, hermano, porque ese texto me impresionó. Es importante esto. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Subrayo este final. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora mire, pues, yo quiero que miremos algo. Miremos algo. Miremos algo. Dice el 1:17. E irá delante de él, es decir, delante de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías. En el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, fíjese, hermano, que yo esa parte de ahí, yo me empecé a preguntar, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Pero un pueblo bien dispuesto a qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso lo está haciendo Elías. Juan el Bautista apareció en el espíritu y el poder de Elías antes de que apareciera Jesucristo. Mire pues, antes de que apareciera Jesucristo, delante de él apareció Juan el Bautista, en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar, Señor, un pueblo bien dispuesto, es decir, un pueblo para que cuando apareciera el Mesías, para que cuando apareciera Cristo, el pueblo ya estuviera dispuesto. Uno, a arrepentirse. 2, a reconciliarse con Dios. 3, a ser perdonado. Y 4, a acercarse a Dios. Me encontraron aquí la versión. ¿Ah? Mire pues, ¿quedó claro eso? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Pero qué? Un pueblo dispuesto, un pueblo que tenga la disposición en el corazón a arrepentirse, a reconciliarse con Dios, a perdonar, a que lo perdonen, oiga hermano, y a perdonar. Y entonces poder acercarse a Dios. Se recuerda, hermano, que Sofonías capítulo 3, verso 2 decía que ese pueblo no recibió la instrucción y no quiso ni acercarse a Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, porque 1 Corintios capítulo 10 dice que todas las cosas que le acontecieron a la ciudad rebelde y opresora, es decir, a Jerusalén, es decir, a Israel, todas las cosas que le acontecieron a ellos, quedaron escritas
como ejemplo para que nosotros, hermano, no volvamos a repetir los errores de ellos. Fíjese, hermano, que quiero que miremos unos versos. Miremos ese mismo texto de 1:17. La Reina Valera 60 dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miremos ese texto, aunque aquí nos estemos toda la tarde, en la Biblia en lenguaje sencillo. Me dicen amén cuando ya esté en la pantalla. Llegará antes que el Mesías. Oiga lo que estamos diciendo. Llegará antes que el Mesías. Mire, pues, con el mismo poder aquí está más claro, y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres amen a sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Ahora mire cómo cierra. Dice, además preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Nosotros nacimos en un tiempo, hermano, en que ya no nos tocó recibir al Mesías. El Mesías ya había venido. Ahora mire pues, hermano. Mire, esto es que la Reina Valera 60 decía, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Yo le decía, un pueblo dispuesto a arrepentirse, a reconciliarse, a perdonar y a que lo perdonen y a perdonar y a acercarse a Dios. ¿Para qué? Para que haya un pueblo dispuesto a recibir al Mesías. Ellos, cuando pasó esto, hermano, no había venido el Mesías. Y a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero cuando usted y yo nacimos ahorita, el Mesías ya había venido. Ahora mire pues, hermano, acompáñeme a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Después vamos a regresar acá donde estamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Porque eso nos gusta, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron, hermano, nos enseñaron nuestros pastores, nuestros predicadores que tuvimos antes, que un día de esto va a sonar la trompeta y todos los evangélicos van a desaparecer. Hasta películas hay, hasta gráficas, ¿va? He visto, yo me impresionaba, hermano, en el año 1967. En el año 1967. En el año 1967 yo estaba en tercero, cuarto primaria, en la gloriosa escuela tipo Federación Miguel Hidalgo y Costilla. Y tenía mi compañero que era evangélico. Un cipote. Un chaval que le decían el sapo. Quien quita me esté viendo, le mano, va, porque era evangélico. Y un día yo fui a su casa y había un cuadro en la pared que decía el rapto. Y un montón de dibujitos, un avión que venía en picada, un camión que chocó, gente que iba en unas cositas blancas como digo que iban en el aire. Era el arrebatamiento. Esa fue la idea que durante años se le vendió a la gente. Ahora, nosotros tenemos que entender algo, hermano. Porque mire 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir todavía. Pero si me muero, hermano, yo tengo la confianza, la certeza y la seguridad que mi cuerpo va a ir al cementerio. Mi espíritu va a ir a la presencia de Dios y mi cuerpo es quedarse esperando la resurrección. Para que cuando Cristo venga, ese cuerpo se levante antes que usted que está vivo. Se encuentre con el Señor en los aires y ahí a ese cuerpo transformado le vuelvan a poner el espíritu mío que ya está en la presencia de Dios. Parece ciencia ficción, dijo el hermano Estuardo. Mire pues, tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que duermen para que no se entristezcan, como los que murieron sin Cristo y sus parientes que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Por eso decía el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo.
morir es ganancia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Yahweh, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora mire pues, va a venir el Señor. Pero estos nosotros que hubiésemos quedado, tenemos que estar dispuestos, porque antes de esta venida del Señor, ahora ya no es Elías, ahora ya no es Juan el Bautista, ahora es el Espíritu Santo el que está preparando para esta venida un pueblo dispuesto, un pueblo que esté, hermano, arrepentido, un pueblo que esté convertido, un pueblo que esté reconciliado, que esté perdonado y que perdone y que tenga el anhelo de acercarse a Dios. Yo me entusiasmo hoy. Hoy establecimos nuevo récord mundial y olímpico. Porque el récord anterior, hermano, era que cuando ponen la cortina y cuando ya estamos al aire, que yo empiezo a ver un montón de numeritos aquí, habían 4 conectados ya esperando la vez pasada. Gloria a Dios, hoy eran 7. Hoy eran 7 los que ya estaban ahí. Es decir, hermano, el Espíritu Santo, mire pues, esa disposición suya, allá estar sentado ahí esperando, hermano, usted es pueblo bien dispuesto, pues, para recibir al Señor. No está entrando Cristo a su casa, ¿verdad? Pero está entrando Cristo a través de la palabra a su corazón. Sigamos leyendo. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Yo espero, hermano, que esta idea haya quedado clara. Le vuelvo a repetir. Juan precedió a la venida de Cristo, al aparecimiento de Cristo en su ministerio. Y Juan vino a preparar un pueblo bien dispuesto. Ya le dije a qué. Arrepentimiento, reconciliación, perdón, acercarnos a Dios. Ahora ya no es Juan el Bautista, ahora es el Espíritu Santo, el que está preparándonos a nosotros, pueblo de Dios, para estar bien dispuestos. Y se recuerda que la DHH, para recibir al Señor en esta venida. Mire, hermano, nadie sin arrepentimiento va a ser transformado en esta venida. Tenemos, hermano, que hacer cada día un inventario de nuestra conducta. Yo les contaba la vez pasada, hermano, que yo salí a caminar. Y les conté que iba caminando yo y como a una cuadra ya estaba enfrente de su negocio parado un hermano que no me cae bien. Les conté, ¿se recuerda? Que yo hasta me pasé para el otro lado con tal no saludar. Ahora me pregunto yo, ¿de dónde vendrá ese rechazo? ¿De dónde vendrá en mi corazón ese rechazo a esta persona? Bueno, la cosa es que hoy salí yo. Y fíjese, hermano, que no me di cuenta. Es que Dios es bien tremendo. Salí yo. Y mire, yo pensando en otra cosa. Iba a dejar unas facturas a un lugar por ahí. Y pasé. Y ahí estaba parado el hermano. Miren, hermano, yo no me di cuenta cómo. No me di cuenta, ¿verdad? Los saludé con una espontaneidad. El hermano Fernando que está ahí manda en el chat a decir qué quiere decir espontáneo. Con una espontaneidad que me salió el saludo. Y cuando seguí manejando que iba para enfrente, y dije, ¿qué pasó? Dios, yo es el sol, Dios. Quiere decir, hermano, que la influencia de la Escritura está provocando en mí un arrepentimiento. Que yo no he ido con el hermano a decir, fíjese, hermano, que yo quiero pedirle que me perdone, porque usted me caía mal, perdóneme, hermano, reconciliémonos. No, pero ya hubo reconciliación, ya no hay molestia. Y si usted se escudriña su corazón, hermano, va a ver, fíjese, hermano, que yo tengo una sospecha. Y gloria a Dios que mire, lo que pasó ayer con después me enteré, pues, porque ella quiso. Pero se recuerda que establecimos unas reglas para la oración.
Yo no sabía a quién le tocaba la alabanza, yo no sabía. Lo que yo sé es que los que ministran alabanza ya son viejos. Cuando digo viejos no estoy diciendo de 60, sino que ya tienen 10 años, están sentados oyendo. Entonces, hay hermanos tiernitos que se les puede pasar, ¿verdad? Paso yo, entiendo que un hermano nuevo pues está adaptándose, está, ¿verdad? Pero ya usted hermano ve, usted hermano, otro hermano B, usted hermana I, usted hermana H, usted hermano L. Usted hay lujos que no se puede dar. Perdón. Porque oiga esto que le voy a decir, hermano. Hermanos que mencioné, tal vez se me escapó alguno. Hermano W. Hay hermanos en nuestra congregación, hermanos más tiernitos, que a usted lo ven como anciano de la congregación. Me lo han dicho a mí. Sí, así han orado por los ancianos de la congregación. Así los ven a ustedes, hermana H, hermana I, hermano B, otro hermano B y B. 3 veces, bueno, con razón tocamos bien. No me he dado cuenta. B y B son los que ministran. Con razón es bueno. Hay lujos que no nos podemos dar. Nuestra conducta tiene que ser, hermanos, exigente. No es exigencia mía, es exigencia de Dios. Regresemos. Entonces, hermano, la influencia de la Escritura nos ha preparado, nos ha dispuesto a recibir al Señor. Porque estamos, hermano, en el proceso del arrepentimiento. Tenemos que examinar nuestras conductas. Y en ese inventario, hermano, se va a dar cuenta usted que de repente se va a acordar usted de cosas. Porque yo le decía el otro día, mire pues, hermano, ustedes se sientan, yo le agradezco sus deferencias. Pero estaba viendo yo el chat de una congregación hace unos días, ¿verdad? Cuando ministra el pastor, se conectan 10 hermanos, se conectan 15 hermanos. Y nosotros siguiendo la instrucción con mi esposa, 15 hermanos conectados. Y se comienza a instruir el pastor, ¿verdad? Y ¡tum! Se suma uno 16, ¡tum! 17, ¡tum! 18, ¡tum! 19, ¡tum! 20. Y ahí se quedan hasta que termina la instrucción. Pero he visto algo. Hoy delegaron al hermano o a la hermana fulana y se conectan 15. Y no se conectan 16, se conectan 17. 2, 3 minutos, 5 minutos. Y cuando miran que no es el pastor, ¿verdad? 14, 13, como que es la cuenta de cuando van a disparar uno a la luna. 10, 9, 8, 4 se quedaron a 5. Pasa exactamente lo mismo que yo les conté que vi una vez, ¿verdad? Que iba el mero de una misión, iba a dar está acostumbrado, los que llegan, gracias, los que llegan están acostumbrados a oír y estando un día sentados con el hermano pastor Julio ahí en ese lugar, hermano, 200 personas, ¿verdad? En eso pasó un hermano y dijo, hermano, le vamos a dar el tiempo al hermano pastor fulano y tal, porque el hermano anda por no sé dónde, ¿verdad? Pasó el hermano, Dios les bendiga, y se empezó a oír un ruido así, donde corren las sillas para atrás, y la gente se levantó y se fue. De los 200 que habían, se quedaron 50, se quedaron 100, hermano. Mire, pues, de entradita es una falta de mala educación. Dicen los que venden en los buses, pues, es una falta de educación, hermano. Si quiere quédese conectado y váyase a lavar ropa o váyase a cambiarle aceite al carro, pero no se salga porque es evidente que el que delegaron para administrar a usted no le agrada o a mí no me agrada, pues no es el pastor, pero me zafo. Tenemos que examinar esas conductas, hermano, y arrepentirnos y convertirnos y reconciliarnos para poder en paz acercarnos delante de Dios. Es que el arrepentimiento, hermano, no es solo que me eche una lloradita porque me eché ayer unos tragos y llegué medio atarantado a la casa. Y como hacía un hermano, hacía buches de gasolina. Y después le decía, ¿y qué te pasó? Es que se le sacó una manguera al carro y me quedé sin gasolina y tú... No, era para disfrazar el aliento alcohólico. Por supuesto que ya no lo volví a hacer, ahí pasado 3 años, pero hermano, mire, pues, el arrepentimiento no es eso, llorar por lo que hice ayer. El arrepentimiento es un cambio en la conducta.
Regresemos. Ya se nos fue el tiempo. 1:17 de Lucas. Versión israelita nazarena. Un pueblo bien dispuesto, RB60. Un pueblo que esté preparado para recibir al Señor, DHH. BIN, Biblia Israelita Nazarena. Él mismo irá delante de Yahweh con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a las prudencias de los justos. Oiga, para preparar a Yahweh un pueblo apercibido. Usted y yo, hermano, tenemos que vivir apercibidos, porque pueden pasar dos cosas, que hoy en la noche, una en la mañana, Cristo venga, suene la trompeta. El que no esté apercibido, estar apercibido es estar arrepentido. Yo estoy apercibido, estoy arrepentido, estoy reconciliado, y reconciliarse con Dios es fácil. El problema, hermano, es reconciliarnos con los hermanos. Porque si yo, un pueblo apercibido, un pueblo arrepentido, reconciliado, un pueblo perdonado y un pueblo que perdona. Entonces tenemos la solvencia para acercarnos al Señor. Un pueblo apercibido. Esta Biblia se la voy a leer yo porque no la tiene Marcos David en las versiones que tiene. Dice, mire, pues dice dotado, Biblia es castellano antiguo, dotado con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Qué es dotar? Dotar es que yo le doy a usted, te voy a dotar para que pagues el año de universidad, Jonathan. Te voy a depositar 3,000 quetzales en tu cuenta y cada fin de mes pagas. Ya está dotado, ya está equipado. Juan fue dotado con el espíritu con minúscula y el poder de Elías para preceder al Señor, para hacer que los padres se reconcilien con los hijos. No dice que de los hijos con los padres. Oye, digo el hermano, Malaquías es allá, nosotros estamos aquí en Lucas. Es que ahí vamos a ver el traslape. Mire pues, para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y que los rebeldes a Dios aprendan a obedecerle, para preparar así un pueblo dispuesto, oiga, castellano antiguo, un pueblo dispuesto a amar al Señor como lo amó Abraham, como lo amó, porque cuando dice sus antepasados, está hablando de los padres, no es de mi papá, mi mamá y mi abuelito. Está hablando, los judíos hablan de los padres, están hablando de Moisés, están hablando de Abraham, están hablando de Jacob, están hablando de Isaac, están hablando de David, dice, para preparar a un pueblo dispuesto a amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y al prójimo como me amo yo mismo. Amén. Biblia EUNSA. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor, Biblia EUNSA, un pueblo perfecto. ¿Qué es un pueblo perfecto? ¿Cuál es el varón perfecto? Es alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Alguien que está arrepentido, alguien que está reconciliado, que está perdonado y que perdona y se acerca a Dios. Un pueblo perfecto. Y terminamos, hermano, con la Biblia Huneman. También dice un pueblo perfecto. Hermanos, aquí nos quedamos por el momento. Seguimos el día de mañana. Estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de que Juan vino dotado con las capacidades de Elías. Hoy, mire pues hermano,
El Espíritu Santo hoy, el Espíritu Santo hoy, mire pues, el Espíritu Santo a través de los ministros lo está dotando a usted de los elementos. Oiga lo que le dije, el Espíritu Santo a través de los ministros lo está dotando a usted. Efesios 4:11, 4:12, 4:13. De los elementos para que usted sea perfecto, apercibido, dispuesto. Amén. Nos reunimos, como usted ya está en proceso de arrepentimiento, de reconciliación, de perdón y de buscar a Dios. Ahí va a estar a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Buscando el rostro del Señor. No es la 1 de la madrugada, son las 7:30. Entonces, Dios le bendiga y les guarde, ha sido un privilegio. Padre, oramos por cada uno de mis hermanos que esta noche, con sencillez de corazón, Padre, se dispusieron a recibir esta instrucción. Que tu Espíritu nos abra el entendimiento, Padre, para que no seamos solo oidores olvidadizos, sino que seamos gente que pone en práctica la instrucción de la Escritura. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les guarde y les bendiga, hermanos. Tengan muy buena tarde. Nos vemos dentro de un rato.